Excelentes diferenciales todos los que mencionaron. Y vamos a hablar un poquillo sobre el granuloma piógeno. Este, como su definición ahí lo indica, se refiere a un tumor vascular común, yo diría, muy común, de naturaleza benigna y adquirida. Este surge no solamente en boca, creo que pues como odontólogos obviamente estamos acostumbrados a verlo en boca, sin embargo hay que decir que no solo surge en membranas mucosas, sino también en piel. De hecho, epidemiológicamente hablando, podría decirse que es más común en piel que en membranas mucosas. Pero entre estas últimas, las más comunes o la ubicación más habitual es en cavidad oral. En raras ocasiones también sé que puede ocurrir en otros sitios dentro del tracto gastrointestinal, pero bueno, es un tema que ahorita vamos a estar tocando. Este término, y hay que ser enfáticos con ello, no es el adecuado. La referencia científicamente exacta para esta entidad es hemangioma capilar lobulillar. O no es que esté mal decir granuloma piógeno, son ese tipo de términos que históricamente pues se han quedado ya en la memoria grabada dentro del argot de la odontología. Y hemangioma capilar lobulillar tendría que ser un término específicamente para referirse a cuestiones de índole histopatológica. En el pasado se pensaba que los granulomas piógenos eran una reacción granulomatosa exagerada. Ahorita vamos a decir o hablar un poquillo sobre qué es un granuloma, porque este ni es granuloma ni es piógeno. Les decía, pues anteriormente se pensaba que era una reacción granulomatosa exagerada a una agresión infecciosa o piógena justamente, lo que llevó pues al uso de términos como el que tenemos hoy en día, granuloma piógeno. Sin embargo, no es un nombre apropiado e inicialmente podría pues causar confusión. Cuando ocurre en la mucosa intraoral durante el embarazo, supongo que también esto está muy difundido. Yo recuerdo en mis clases de patología en la facultad, pues se denominaba como granuloma gravídico o granuloma del embarazo o épulis gravídico, también llegué a escuchar en alguna ocasión. Y pues generalmente puede ocurrir en el segundo o tercer trimestre. Las causas, ahorita vamos a hablar sobre ellas. De hecho, hay un caso, según yo, en la literatura donde un paciente desarrolló múltiples lesiones diseminadas mientras estaba en terapia con anticonceptivos orales. No me acuerdo cuáles, pero existe ese tipo de reporte. Inclusive también se ha dado el reporte del desarrollo de lesiones después de un trasplante renal. Así que hablemos un poquillo sobre la etiología y pues a decir verdad no se tiene algo muy claro, se desconoce la causa exacta. Sin embargo, se han descubierto que hay varios factores implicados en la etiopatogenia de esta entidad. Hay estudios que han investigado distintos factores angiogénicos específicos y ciertas vías de transducción de señales. Pues cuestiones a nivel molecular y de proteínas que no voy a decir puesto que no me las sé, pero que se trata de buscar esta vía para la patogenia de la lesión, explicando o abordando este tipo de señales. Sin embargo, los mecanismos, digamos así, por decirlo de alguna manera sencilla, los mecanismos propuestos enfatizan la importancia de distintas agresiones que resultan en un desequilibrio entre factores proangiogénicos, es decir, los que favorecen la creación y el desarrollo de vasos sanguíneos, y aquellos factores antiangiogénicos, es decir, los que evitan que crezcan vasos sanguíneos. Este desequilibrio entre estos factores se cree que conduce a una rápida proliferación de los capilares de carácter neovascular, ¿no? También se ha dicho que el tejido de granulación reactivo de un traumatismo menor puede contribuir al desarrollo de granulomas piógenos. Sin embargo, pues hay estudios que yo he visto que dicen que solo el 7 o el 5% de estas lesiones se deben o están relacionadas directamente a antecedentes de trauma. También otros posibles factores predisponentes
se incluyen dentro de índole infecciosa y malformaciones vasculares preexistentes, que eso vamos a hablar un poquillo más adelante. También ¿qué les iba a decir? Se me olvidó, ahorita que estaba diciendo esto. Los factores hormonales, ahorita que hablábamos del embarazo, parecen jugar un papel en un fenotipo asociado a esta lesión. Y bueno, se plantea, igual, pues todo esto que les digo es especulativo, se plantea la hipótesis de que los estrógenos y otras hormonas sexuales exageran las respuestas inflamatorias en cierto tejido, específicamente en el tejido gingival, particularmente durante el periodo del embarazo, y pues esto provoca o favorece al desarrollo de estas lesiones. Sin embargo, pues se deben de realizar aún más investigaciones para determinar la verdadera importancia de la etiología de esta entidad. También hay que comentar que hay ciertas variantes del hemangioma capilar lobulillar o lobular, como quieran llamarlo, en donde se ha demostrado, y ahí sí, pues una fuerte asociación con el uso de otros medicamentos. De estas variantes, ahí están viendo el granuloma o los granulomas piógenos periunguales múltiples. Estos ocurren con mayor frecuencia en asociación con ciertos medicamentos. Dicen que hasta un 30%. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Y también se observan en asociación con otras dermatosis crónicas, como la dermatitis atópica y la psoriasis, que es un tema igual súper increíblemente interesante que ojalá podamos tratar en otro video. Y bueno, hablando nada más así rápidamente de los medicamentos que están relacionados al desarrollo o se ha encontrado cierta relación con el granuloma piógeno, podemos encontrar los retinoides sistémicos y tópicos, algunos antirretrovirales, por ejemplo los inhibidores de la proteasa del VIH, como el indinavir, muy famoso, muy utilizado medicamento. También ciertos antineoplásicos, como los análogos de la pirimidina, todos los que la capecitabina, el 5-fluoracilo sistémico, que también es un medicamento que se suele usar en tratamiento de algunos tumores y quistes odontogénicos, que después igual encantado de hablar sobre eso. También siguiendo con los antineoplásicos, los taxanos, por ejemplo, como el docetaxel, el paclitaxel, y todos los que acaban en cel. También estas siglas que están aquí, el EGER, significa inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, y ahí podemos encontrar un montón, ¿no? Como los anticuerpos monoclonales, como el cetuximab, el panitumumab, creo que sí lo escribí bien, no me acuerdo. Los inhibidores de la tirosina sinasa, de este mismo inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico, como el gefitinib, el erlotinib, el lapanitinib, el afatinib, todos los que acaban en nininib. En fin, hay muchísimos. Los inhibidores de la BRAF, los agentes inmunosupresores, por ejemplo, como los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. En fin, se han estudiado un montón y se ha documentado pues la aparición de ciertos, o la relación con el uso de ciertos medicamentos, aunque de nuevo todavía no es algo completamente estudiado o concluyente. También se ha documentado, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, la aparición o el desarrollo de granulomas de manera diseminada. Es raro, pero suele ocurrir, y más, ahí sí se ha estudiado un poquillo sobre eso, con el uso del medicamento, hoy se me fue el nombre, se me fue, para pacientes con acné, los noduloquísticos, la isotretinoína, ¿no? Sí. Con ese tipo de medicamentos se ha encontrado, y también con el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos, que en ciertos pacientes inmunodeprimidos suelen crear este tipo de entidades, los granulomas piógenos, pero de manera diseminada. También se han observado en pacientes, ahorita que sigo recordando más medicamentos porque hay un montón, en pacientes que están siendo tratados con ciclosporina, o el famoso tacrolimus también, después de un trasplante de células madre hematopoyéticas, se han informado este tipo de casos, ¿no? Y pues bueno, no se tiene una hipótesis o
o una teoría completamente aceptada, pero pues bueno, les paso lo que sé. También pues se han visto casos en donde puede surgir espontáneamente dentro de o después del tratamiento con láser o crioterapia para malformaciones vasculares preexistentes. Igual es un tema que me encanta hablar, después hablamos o lo tratamos, pero se ha visto, por ejemplo, en malformaciones capilares como la famosa mancha en vino de Oporto o en las malformaciones arteriovenosas. Así que bueno, eso es un poquito de la etiología de esta lesión, les digo, pero no hay nada completamente o que nos marque un origen ya bien definido. Hablando de la epidemiología, pues es algo contrastante. Dejemos claro que el granuloma piógeno se puede observar en pacientes de todas las edades, pero les digo que el patrón epidemiológico de esta enfermedad pues no está muy claro. Hay distintas revisiones en donde se ha demostrado que la incidencia alcanza su punto máximo en la segunda década de la vida y la lesión muestra una leve preponderancia masculina en ciertos estudios. Sin embargo, hay otros, o se dice que las lesiones mucosas son más comunes en las mujeres que en los hombres, y se observan en las mujeres predominantemente en la cuarta década de la vida. Pero pues les digo, esto es dependiendo el estudio o el cohorte que cheque, ¿no? Hay distintas u otras revisiones que dicen que la proporción de hombres con respecto a mujeres es de 1 a 1.2. Y hay pues quienes son un poco más específicos y consideran a las variantes cutáneas y mucosas que se dice que en pacientes masculinos se presentan en edades más tempranas, generalmente desde la niñez hasta finales más o menos de los 20 años, más o menos, en comparación con las mujeres que generalmente se presentan como en el estudio que les comentaba anteriormente o estos cohortes que se presentan más tarde en la vida, entre los 30 y los 40 años. Ahí está como que la información más, o como que hay un punto ahí de coincidencia. Cuando se considera por sí solo, el granuloma piógeno de la mucosa puede ocurrir en cualquier momento en pacientes masculinos. En comparación, les digo que diversos estudios dicen que la mayoría de casos en mujeres ocurren dentro de los primeros 40 años, pero con el pico de incidencia entre los 30 y 40. Les digo, es muy contrastante, van a encontrar un montón de estadísticas y bueno, también en pacientes pediátricos se dice que la edad promedio más o menos en su diagnóstico es de los 6 a los 10 años con predominio masculino. Pero pues ya, o sea, en conclusión, puede ocurrir en cualquier persona, en cualquier género, en cualquier edad. Y para eso, o para entender un poquito de cómo se desarrolla, tenemos que estudiar pues un poco de histología. No me quiero meter mucho en esto, suele ser complicado, creo yo, enseñar o dar algún tipo de referencia histológica así por este tipo de videos, pero bueno, nada más para que sepan al menos cómo se logra visualizar microscópicamente. Histológicamente, el hemangioma capilar lobulillar consta de agregados en lóbulos o en lobulillos, ahí como redonditos en forma de una maraña, una bola de estambre, que está compuesto pues únicamente o en su mayoría de vasos del tamaño de un capilar, es decir, pequeñitos. Y cada lóbulo contiene un vaso nutricio o alimentador de manera central. Estos granulomas piógenos suelen desarrollarse dentro de un tejido de granulación que está sumamente vascularizado y pues les digo, prácticamente es una bola de vasos sanguíneos, de capilares, de paredes muy delgadas que están incrustadas dentro de un estroma fibroso laxo. Y ya después vamos a revisar estos términos de estroma, de parénquima, que son sumamente importantes para el estudio histopatológico. También se logran ver algunos fibroblastos dispersos y un infiltrado inflamatorio mixto que ahorita vamos a
a intentar representar o ver en las imágenes histológicas. A bajo aumento podemos ver que si ocurre en piel, la epidermis suprayacente se encuentra pues afectada de forma variable. A menudo se encuentra pues muy delgadita o atrófica. Ahorita déjenme ver. Por ejemplo, vamos a marcar aquí todo este epitelio. Debería tener como ciertas crestas, como así. Pero acá, como lo pueden ver, está todo plano. Esto es atrofia del epitelio, ¿sale? Y la lesión per se o en sí es la que podemos ver acá. Todos los vasos sanguíneos que les estoy comentando, incrustados o en mezcolanza del tejido conjuntivo laxo, todo eso está aquí, ¿sale? Entonces así se ve o así suele verse a bajo aumento este tipo de lesiones. En ocasiones hay ciertas regiones del epitelio, aquí no se ve, pero que se encuentran ulceradas, y pues ahí sí puede haber una infección supraañadida o una capa de tejido, o pues sí, pues una capa fibropurulenta, como se le suele denominar, ¿sale? Un poquito más de aumento, ahí podemos ver que se ven como estos lóbulos que les digo, o este patrón que inicialmente les estaba comentando. Aquí hay un lóbulo, aquí hay un lóbulo, acá hay otro lóbulo, vaya, puros lóbulos acá. Entonces, de ahí el nombre a nivel histológico de esta lesión. Y acá se ve el estroma fibromixoide, o todos estos septos de tejido conjuntivo que dividen a cada uno de estos lóbulos. Y bueno, entre cada una de estas estructuras que estoy señalando, podemos también observar, bueno, esto ya sería mejor a un aumento un poco más alto, pero todos esos puntitos pequeñitos, o la gran mayoría de ellos, es infiltrado inflamatorio de carácter mixto: linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos. Haciendo un poquito más de aumento, si se dan cuenta, les digo, vamos de poquito en poquito. Aquí ya se ven estas estructuras que son vasos sanguíneos, son capilares, y de ahí podemos determinar o ver que están compuestos por una única capa de células epiteliales aplanadas o endotelio, y dentro de las cuales, ahí se ve en este vasito, encontramos eritrocitos. Para que se den una idea del tamaño, más o menos un eritrocito mide entre 6 y 8 micras. Por lo tanto, pues ya contando cada eritrocito se pueden más o menos dar pues una idea, o es lo que yo suelo hacer para comparar tamaños cuando estoy revisando laminillas. Yo uso los eritrocitos como una medida, o como un baremo para comparar los tamaños de distintas estructuras. También dentro de pues del estudio de estas entidades, podemos ver también que ¿qué más? Que no sé, ¿qué les iba a decir acá? Podemos ver células, es que, a ver, bueno, acá nada más podemos ver esta partecita de aquí. Esto es importante señalarlo, esto es una mitosis. Es importante decir esto o identificarlo porque, pues, por la clínica y por el rápido crecimiento de estas lesiones, puede a veces confundirse con entidades de índole maligna. Entonces es muy importante pues mencionar esto, ¿vale? ¿Qué más? Pues esta imagen de acá es una fotomicrografía utilizando inmunohistoquímica. Igual es un tema que después podemos tratar, pero en resumen, suelen ser tinciones especiales para cuando una lesión está muy confusa, pues solamente utilizando las tinciones normales y no se puede determinar su origen o su naturaleza, nos solemos apoyar en este tipo de pues de tinciones o de técnicas específicas en microscopía.
En resumen, se utilizan algún tipo de proteínas que reaccionan con ciertas células y ya te dicen si es positivo o negativo. Por ejemplo, los pericitos son células que regularmente rodean a, a los vasos sanguíneos y reaccionan, por ejemplo, a una cosa que se llama actina de músculo liso. Es decir, que como la lesión tiene vasos sanguíneos o se supone que es de vasos sanguíneos, debe haber pericitos alrededor. Se utiliza esta técnica para demostrar la existencia de estos y ya como que orientar un poco el diagnóstico. Y aquí podemos ver pues una imagen en lupa de la lesión o de un granuloma piógeno. Y chequen esto, es lo que les comentaba. Miren, por ejemplo, acá sí se ve como que estas crestas epiteliales, aquí se ve un poco de atrofia y aquí ya no se ve epitelio. Todo esto de acá está ulcerado. Se ulcera, se ulcera, se ulcera. Y aquí otra vez volvemos a las crestas epiteliales. Y aquí se ve súper bonito el patrón de los lobulillos de la lesión. Espero que sí me haya dado a entender. Son cosas a veces que si no se revisa la histología normal, pues no se entienden del todo. Por eso después ya estoy haciendo unos videos específicos para histología normal y biología celular y molecular para que esto ya sea una papita y se entienda súper bien. Con respecto a la... les iba a decir, sí es cierto, nada más como para diferenciar. El granuloma piógeno, les decía que no es granuloma ni es piógeno. Piógeno porque no hay bacterias piógenas o que originen pus en esta misma. Por otro lado, un granuloma está representado por una agregación de macrófagos con o sin infiltrado inflamatorio que lo circunde o que lo rodee. Y estos se van a desarrollar como una respuesta a un estímulo antigénico o a menudo a un patógeno o a un cuerpo extraño. Y el concepto erróneo inicial de que los granulomas piógenos eran granulomatosos con un infiltrado inflamatorio mixto adicional que consistía en la presencia de neutrófilos, llevó a los primeros investigadores a suponer que estas lesiones pues probablemente eran análogas a los granulomas tradicionales. Desde entonces o desde esos años, las investigaciones han sido cada vez más exhaustivas y no han logrado identificar un agente infeccioso definido como un desencadenante. ¿Y qué más? Por tanto, pues estas lesiones no son piógenas ni son granulomatosas. Solamente como para corregir la terminología que a veces puede ser engañosa, ¿no? De ahí que Mills y distintos autores sugirieron utilizar el término descriptivo que estamos manejando ahorita, hemangioma capilar lobulillar. Sin embargo, pues este término de granuloma piógeno o este término antiguo, pues continúa teniendo un uso rutinario dentro del mundo odontológico. Y les digo, yo por ejemplo lo uso sin ningún tipo de problema, pero me refiero al granuloma piógeno cuando es una característica clínica o estoy viendo la lesión clínicamente, y hemangioma capilar lobulillar cuando lo veo, lo analizo microscópicamente. He ahí la diferencia, pues para que ya no haya más confusiones, ¿vale? Con respecto a la clínica, podemos ver que un granuloma piógeno generalmente comienza como una pápula o como un nódulo exofítico. Ya después igual vamos a ver lesiones elementales si quieren, y que luego puede pasar por una fase de crecimiento exofítico variable, a veces muy rápida, durante semanas o meses, y finalmente se estabiliza en tamaño. Dentro de las tonalidades o los colores que pueden tener estas lesiones puede variar desde el rojo al marrón al púrpura inclusive, o una combinación de estas con ciertas zonas fibrosas que suelen adoptar un color blanco. El diámetro suele variar desde unos pocos milímetros para lesiones pues pequeñitas hasta varios centímetros para lesiones más grandes. Inclusive aquí en el canal pueden ver una lesión que retiré con electrobisturí en labio, que estaba bien grandota, y pues yo nunca había visto una
pues un granuloma piógeno de ese volumen. Estaba padre, estaba divertido. Las lesiones suelen ser solitarias, pero pueden desarrollarse lesiones satélite en las proximidades. Generalmente estos son cuando son múltiples es mejor dicho, cuando hay lesiones satélite, son principalmente en regiones de piel, no en superficies mucosas. Y también pueden verse algunas lesiones diseminadas, ¿sale? Las lesiones maduras suelen ser pediculadas o pedunculadas, como quieran llamarlo, y en general se considera que las lesiones sésiles o de base amplia son raras. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para que se imaginen o para que vean todas las características o todas las variantes que puede tener el granuloma piógeno. La superficie suele ser friable o como algunas regiones suaves, algunas más firmes, pero en general se siente más suavecita, más pues sí, como que cede ante la presión o como que hasta se siente que se va como a desmoronar. Esta pues ya entendimos que es prácticamente una bola de capilares y puede mostrar un sangrado profuso, inclusive con traumatismos menores o con la pura manipulación o con tocarlo con un espejito suele dar sangrado. Los hemangiomas capilares pueden ocurrir en cualquier sitio cutáneo o mucoso, como les había comentado, aunque en general las lesiones cutáneas ocurren con mayor frecuencia que las mucosas, y hay algunos también, como les comentaba anteriormente, que pueden surgir de malformaciones vasculares como el famoso nevus flammeus o mancha en vino de Oporto, que esa es una lesión pues a nivel dermatológico que igual pues les digo, ojalá podamos ver en alguna ocasión. Hay también datos contradictorios con respecto al sitio más común de afectación de estos granulomas cutáneos. En adultos, por ejemplo, se dice que ocurren con mayor frecuencia en tronco y extremidades, donde es más común en las extremidades superiores que en las inferiores, seguidos de la región de cabeza y cuello, pero pues a diferencia de los niños, pues ahí tienen la predilección por la región de cabeza y cuello, seguido de tronco y extremidades. Se dan cuenta como que al revés que los adultos. ¿Qué más? No me quisiera meter en más como que regiones, pero el granuloma, por ejemplo, subungueal o periungueal, como les comentaba, generalmente se presentan en el pliegue ungueal proximal o lateral, o inclusive puede erupcionar en varios dedos, como la imagen que les mostraba anteriormente o un poquito más acá. Ahí se ve, ¿no? En las zonas distales de la región periungueal. ¿Qué más podemos hablar de esto? No sé cuánto. Lleva media hora. Y ¿qué más? Hay ciertas regiones o localizaciones subcutáneas, son raras o inclusive intravasculares. Por ejemplo, hay granulomas piógenos que pueden surgir se me fue el nombre. En zonas como el tracto gastrointestinal, en donde pueden ser pues asintomáticas, pero pueden presentarse con un sangrado evidente o un sangrado crónico que puede causar anemia. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Con respecto al diagnóstico, ya teniendo la clínica, ¿cómo se diagnostica? Generalmente suele ser de manera clínica y está basado en la historia clínica y los hallazgos clínicos clásicos que estamos mencionando ahorita. Por lo tanto, la historia o el interrogatorio debe incluir indagaciones sobre traumatismos previos, asociación con el embarazo y en general una revisión exhaustiva de los medicamentos si es que el paciente o la paciente utiliza. También hay factores precipitantes que tenemos que estudiar muy bien o que estar atentos a ello, y es en lo que personalmente yo he visto muchos casos, la presencia de mala higiene oral y de malposición dentaria. Así que tengan cuidado y siempre hay que hacer este tipo de preguntas a los pacientes. Con respecto a los diagnósticos clínicos diferenciales, hay algunos, no los voy a mencionar, no voy a meter en ellos, simplemente para que los tengan ahí en cuenta. Inclusive, qué buena idea. Ahorita que se me ocurrió,
pues igual junto con el video pues les puedo pasar el PDF de este pequeño apunte que hago en cada revisión para que lo tengan ahí en el celular, en la tablet, en la computadora y ya lo puedan pues consultar siempre que quieran. También hay algunos diagnósticos clínicos diferenciales a nivel histológico. De igual manera no voy a meter en estas ondas, pero pues ahí tienen algunos para que los tengan en cuenta. Y con respecto a la terapéutica y pronóstico, pues bueno, los hemangiomas o estas entidades, los granulomas piógenos, muestran una ulceración y sangrado frecuente, que generalmente es la causa habitual que amerita el tratamiento. Hay ensayos clínicos que pues son limitados, realmente no se tiene o no hay un estándar de atención aceptado para tratar estas lesiones. Y pues hay pues tratamientos que tienen pues grados variables de éxito y tasas variables de recurrencia. Independientemente del tratamiento, siempre hay que asesorar al paciente sobre el riesgo de recurrencia de esta lesión. Por ejemplo, en la primera imagen o fotografía clínica que están viendo a la izquierda, es la lesión que estaba al inicio de este video, de una paciente que estaba embarazada y al terminar su periodo de embarazo, pues la lesión pues se hizo un poquito más chiquita, ¿sale? Pues en general se prefiere la excisión completa, es el método preferido para la extirpación de esta lesión, debido a las menores tasas de recurrencia y a una excelente muestra para la caracterización histopatológica. De hecho, me preguntaban en el video, en la historia, que si el electrobisturí no dañaba el tejido. Y es una gran pregunta. Sí, sí daña el tejido. Por eso es importante seleccionar qué lesiones puedo retirar con electrobisturí, teniendo en cuenta esto, que la base de la lesión al momento del estudio histopatológico pues se va a ver ligeramente o con rastros de cauterización o pues que esté quemado esa zona. La suelo utilizar este tipo de técnicas de retiro quirúrgico por varias cuestiones. Sobre todo las uso mucho en lesiones vasculares, en lesiones que sé que van a ser un sangradero o que sí representan un riesgo cruento, o de que pues esté sangre y sangre y sangre a pesar de que haga la correcta presión o manejo del sangrado. Por eso suelo utilizarlo en ese tipo de lesiones, pero pues obviamente son lesiones que sé que clínicamente poseen estos caracteres y que me dan la idea a que es una lesión benigna y de carácter vascular, pero no se les ocurra nunca hacer una biopsia para una lesión potencialmente maligna o una lesión francamente maligna, porque ahí se van a afectar la citoarquitectura de la lesión, y eso pues se traduce a nivel histopatológico como que puede ser un diagnóstico confuso o inclusive puede ocultar diagnósticos malignos. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de lesiones. A diferencia, por ejemplo, de lesiones o de granulomas piógenos que se dan en regiones epidérmicas, se suele hacer una excisión por afeitado, que es prácticamente pues el uso de una hojita, así como si fuera una hoja de afeitar, seguido del electrocauterio. Y pues también se han demostrado tasas de recurrencia pues bajas. También hay modalidades que incluyen vías no quirúrgicas como la crioterapia o la cauterización química con el nitrato de plata o inclusive la terapia con láser, ¿vale? Entonces, ¿qué más? También, por ejemplo, hay manejos farmacológicos. No se recomienda este tipo de terapéutica, pero se han utilizado tratamientos tópicos o intralesionales dentro de la lesión con respuestas, no sé si decir variables o poco medibles. Estas, por ejemplo, incluyen las cremas o las soluciones, las cremas tópicas, pues, del imicomid, del gel de alitretoína, el timolol, el propanolol inclusive, o inclusive ya también fenoles para la lesión que buscan pues hacer
pues una cauterización química o generar este tipo de respuestas, ¿no? De cerrar los vasos de la lesión. También hay terapias intralesionales con corticosteroides, con esclerosantes como el oleato de etanolamina, el polidocanol también, que ya después vamos a hablar de este medicamento cuando tratemos lesiones vasculares o malformaciones vasculares, la bleomicina también. Hay pues estudios que muestran beneficios, yo diría esporádicos en los pacientes. Y también hay que mencionar, y aquí podemos ver todas estas pues ubicaciones. Chequen este último, ¿no? Se ve como que mucho más grande, ocupa prácticamente la bóveda palatina y se sostiene de ese pedículo. Inclusive hay muchos que dicen que esa es una lesión en forma de hoja o un granuloma piógeno. Ay, no me acuerdo cómo le decían la literatura inglesa, pero da a entender eso, ¿no? Que es un granuloma piógeno en forma de hoja. ¿Qué les estaba diciendo? En los casos de embarazo, los granulomas piógenos suelen, pues, si no desaparecer, al menos tener un poquito de volumen o involucionar parcialmente. Y bueno, ya después del parto se recomienda el retiro quirúrgico de la lesión. En casos, por ejemplo, en donde pues hay pacientes que toman medicamentos antineoplásicos, donde obviamente no es posible suspender el medicamento, el manejo es pues únicamente sintomático. Por ejemplo, en el caso de las lesiones relacionadas con el inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico, hay distintas asociaciones pues para el cuidado y apoyo en el cáncer y pues grupos de estudio de toxicidad en piel que han publicado pautas para prevenir y tratar a los hemangiomas capilares lobulares. Por ejemplo, recomiendan la cauterización química semanal, la electrodesecación, o ya después de esto y después de ciertos estudios inmunológicos, pues ya se puede retirar ya este tipo de lesiones, ¿vale? En general, el pronóstico, se puede decir que estas lesiones no tienen potencial maligno, sin embargo, debido a que no retroceden espontáneamente y pueden sangrar o ulcerarse o causar desfiguros a nivel estético, pues se suelen tratar por estos motivos. Y pues creo que ya no... realmente creo que pues hablar de complicaciones podríamos decir que pues la ulceración, la hemorragia por traumatismo, las infecciones secundarias que suelen ser raras, pero son las principales que se pueden mencionar. Y en general pues hay que decir que pues que hay que dar al paciente la tranquilidad y la certidumbre de que esta condición pues no es siniestra, se puede retirar, y que simplemente tengan cuidado con la higiene, con precauciones para pues evitar traumatismos o infecciones secundarias a la lesión. Simplemente yo creo que son las medidas más importantes de esta misma. Y bueno, si hay alguna duda, pues comenten, o si quieren alguna otra lesión que se quiera o que quieran saber y tratar a un poquito más de profundidad, ahí déjenlos en los comentarios y pues nos vemos en otro video.